porque sabemos que los días pueden ser difíciles Que necesitamos ayuda para superar situaciones. y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, Para renovar la fe para crecer en comunión con el Eterno. y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Aleluya, gracias al nombre de Jesús. Vamos un momentito, hermanos, a Lucas, al libro de Lucas. Hermano, la verdad, si usted no la conoce, no puede ser libre. Puede ser salvo, pero no libre. Podemos saber la verdad, y usted va a ver una verdad ahora que le va a volar la cabeza. Podemos saber la Biblia toda. Usted puede ser, el mejor erudito. Usted puede saber a nivel mental, pero otra cosa es conocer. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad. Hermanos, porque sabemos que hay que vivir una vida santa, lo sabemos. Pero ahí seguimos hablando palabrotas, seguimos con pleitos en la casa, aunque sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos que hay que congregarse, porque lo dice la Biblia, pero no tenemos un conocimiento revelado. Cuando sabemos, la palabra se queda aquí. El Señor lo que quiere es que conozcamos. La palabra pasa de aquí, a las entrañas nuestras. Entonces vamos a tener una revelación. ¿Sabe por qué mucha gente no diezma? Porque sabe que hay que diezmar, pero no conoce el poder del diezmo, no lo conoce. Sabe, no le gusta la idea, pero debe de conocer. Y hoy vamos a conocer una verdad. Así es que disponga su corazón porque el Espíritu de Dios quiere darle una revelación. No quiere que vengamos como antes, que íbamos a oír nada más. Aleluya. Vamos a derribar ciertas tradiciones. Porque dice la Biblia también que el poder de la palabra de Dios, ¿qué invalida el poder de la palabra de Dios? ¿Quién puede quitarle poder a la palabra? La palabra sostiene en este momento el planeta. La palabra hizo que el sol saliera. La palabra hace que la tierra dé su fruto y usted pueda comer gallo pinto. Y esa poderosa palabra puede ser invalidada por nuestra tradición. Marcos 7:22 le dijo Jesús a los fariseos: ustedes se saben la Biblia memoria, pero su manera de pensar ha invalidado la palabra. O sea, usted y yo tenemos el poder de invalidar, de quitarle poder a la palabra. Vea qué tremendo. Y hoy vamos a traer luz en algunas cosas, ¿ok? Dice el versículo, capítulo 2 de Lucas, dice, había pastores. Bueno, vamos a leer desde el verso 7, hablando de María, la madre de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vean qué tremendo. Había pastores, ya todos nos sabemos la historia, ponemos el arbolito, ponemos el pesebre. Había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presenta un ángel. Entonces el ángel se aparece y les dice: he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido. No dice que ha nacido. La Biblia hay que saber leerla, hermano, para que dé revelación. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que os ha nacido. No dice que ha nacido. Hay una gran diferencia. No dice el ángel que ha nacido hoy, no. Dice que os ha nacido. A ustedes, para ustedes, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ok.
Voy a leer aquí, en el verso 8 lo voy a leer en otra versión. Y había en la misma región unos levitas pastores que estaban morando en cabañas, en Sucot, en los campos, y guardaban por turno la vigilia de la noche sobre los rebaños que estaban consagrados al templo. Y cuando de pronto un mensajero celestial se presentó ante ellos, y la gloria de Hashem los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temas, porque aquí os anuncio un gran mensaje de gozo para todo Israel, que hoy de nuevo ha nacido en la ciudad de David, verso 11, estoy en el verso 11, un Salvador, Adón el Mashiach, el Mesías. Y esta será la señal. Vea lo que dice Lucas en las Biblias de nosotros. Dice esto, el verso 12, hermano, porque esta es la clave de este mensaje. Esto os será por señal. Esto os será por señal, que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No dice paz para los hombres de buena voluntad. No había ningún hombre de buena voluntad, porque no se había dado la muerte de Jesús. Paz y buena voluntad para con los hombres. Bueno, y los ángeles se fueron, y vamos a ver ahora aquí la historia. Entonces, estamos viendo por qué dice aquí la Biblia que María, en el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y luego lo acostó. Hermanos, ¿no les parece lógico que si un bebé nace, bueno, le hacen cierto aseo y lo envuelve? Lógico es que lo vuelven en pañales o lo dejan desnudo ahí un mes. Pero ¿por qué la Biblia enfatiza que María lo envolvió en pañales? Hermanos, aquí venimos a lo primero. No eran pampers lo que María le puso al bebé. No era el pañalito que conocemos ahora, que conocimos hace 50 años cuando usted era bebé, que le ponían mantillitas de ojo perdiz. No era eso con lo que María lo envolvió. Por eso es que la Biblia deja escrito que ella lo envuelve en pañales y luego lo acuesta. Y luego el ángel, ¿qué es lo que le dice a los pastores? ¿Qué les dijo? Acá voy a hacer un énfasis fuerte en eso. Y esto le dijo a los levitas pastores. No era cualquier clase de pastores. Eran levitas, sacerdotes, que estaban cuidando el rebaño que iban a ser las ovejitas que eran para consagrar a Dios en el templo. Eran levitas, era gente entendida, a gente que estaba esperando el nacimiento del Hijo de Dios. Pero el ángel les dijo: esta será la señal. No les dijo: va a haber una estrella sobre el pesebre. No les dijo: va a haber una sirena dando vueltas sobre el pesebre. No, les dijo: la señal es ¿cuál? Los pañales. Hallaréis al niño, esa va a ser la señal, pastores, porque hermanos, ¿cuántas docenas de niños habrán nacido esa noche o ese día? Nacieron 20, 30 o 10 o 40, pero la señal eran los pañales. Entonces los otros niños que nacieron estaban sin nada. El problema con las traducciones nuestras es que todo lo acomodaron un poquito con palabras diferentes. Se lo voy a leer en esta versión. Dice: pero él les dijo: he aquí, esta es la señal. Hallaréis
un niño envuelto en fajas. Envuelto en fajas, no dice pañales, el original no dice pañales. Envuelto en fajas, como se hace con los sacerdotes. Y lo encontrarán acostado en un pesebre. Pero la realidad, la palabra pesebre que se ve en el hebreo es suká, en una cabañita, en un pesebre. Lo hallarán envuelto en fajas, no pañales, no pampers. Todas las imágenes que por siglos hemos visto con el niño Jesús, con la patica así, con un pañalito aquí, no corresponde a lo que el ángel vio. Toda imagen con el niñito cruzado con una patica así, porque yo no sé por qué le ponen la patica así, ¿verdad? Pero con la patica así y con un pañalito como estilo pamper no es bíblico, es una tradición religiosa. ¿Y la tradición qué hace? Invalida la palabra. Usted ahí en su mente tiene el poder de invalidar la palabra. Solo usted o yo tenemos el poder de invalidar la palabra. La enseñanza incorrecta que por años recibimos puede invalidar el conocer del que hablé ahora. Entonces la señal era importantísima porque habían nacido un montón de niños ese día. Pero la señal para los levitas pastores no era cualquier pastor, ni estaban cuidando a cualquier clase de ovejas. Eran las ovejas que se destinaban para el sacrificio de alabanza a Dios. Las ovejas para el templo. Entonces los pastores tuvieron que ir de aquí para allá y de allá para acá. Y llegaron a una casa, había un niño pero con el pañalito chiquitico. Llegaron a otra casa, el niño con un pañalito, un pamper. Llegaron a la otra. Cuando llegaron al que era, lo distinguieron. ¿Por qué? Porque estaba con fajas, envuelto en fajas. O sea, envuelto como se envuelve a los sacerdotes. Jesús desde su nacimiento no podía estar vestido como se vestía el mundo, sino desde bebé como se visten los sacerdotes. María entonces primero hizo los arreglos que había que hacer, lo limpió, etcétera, lo envuelve, era lo primero, porque ese niño era el Hijo de Dios. Ponerle las fajas. Gloria a Dios. Vamos a ver qué fue lo que hizo María. Eran fajas más o menos de 5 metros de largo. ¿Por qué tenía que ser envuelto en fajas? Hermanos, porque tenían que asegurarse que el niño que era hijo de Dios, y todavía los judíos muy viejitos lo hacen con sus nietos, tenían que asegurarse que no fuera su columna a tener ningún defecto, y lo envolvían con fajas, porque eso significaba que aunque Jesús era el Hijo de Dios y era el Salvador, también tenía que aprender, hermanos, sobre lo que es sentir autoridad. Dice la palabra que Jesús, aunque era Hijo de Dios, aprendió obediencia. Ahora, ¿qué sería que él fue desobediente? ¿Y por qué dice la palabra que tuvo que aprender obediencia? ¿Por qué dice la palabra que Jesús tuvo que abrazar la obediencia? Jesús era Dios. Jesús era Dios, hermanos. Sería como Dios desobediente. Fue desobediente porque dice la palabra que aunque era Dios, Hijo de Dios, aprendió obediencia. Si la Biblia me dice, y esta es la pregunta, si la Biblia a mí me dice, Hebreos 5:7 por ahí, que Jesús aprendió obediencia, sería que era desobediente entonces. ¿Fue desobediente el Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que aprendió obediencia? Ahí es detalle, como dice Cantinflas. ¿Por qué dice la Biblia, hermanos, que él tuvo que aprender obediencia? ¿Pecó el Señor Jesucristo en su vida? La desobediencia es pecado. Entonces, así era como era envuelto.
Por eso los ángeles llegaron y donde vieron al único niño envuelto en fajas, supieron que era él. Porque así se demostraba, según la palabra, él iba a ser, bueno, obediente porque era Dios y era hombre. Pero tenía que pasar así 40 días. Lógicamente, en el momento habían unas fajas especiales, pero también había un momento en que esto lo cambiaban y otra vez fajado. Pero totalmente, porque él tenía desde esa corta edad de nacido que sentir que tenía que estar en una sujeción y en una obediencia. María primero hace algo que ahora se lo leo. Luego lo envuelve en fajas como sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote que tenemos ahorita en el cielo. Tenía que pasar así 40 días. Ya les digo, se los quitaban y se los ponían. Pero esto le indicaba a ese bebé, le indicaba, porque aunque era Dios a esa edad, él no lo sabía todo, él era hombre, él adquirió carne. Hermanos, tenía que empezar a sentir que hay límites, que él tenía que aprender límites, porque era un hijo de Dios, era el hijo de Dios, el unigénito en su deidad y el primogénito en su humanidad. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Usted tiene que aprender a ser fajado. ¿Cuántos tienen hijos ustedes? ¿Cuántos les enseñan límites? Él tenía que empezar a sentir a esa corta edad los límites. Imagínense, recién nacido, ella lo pare, la Biblia no habla si fue asistida por una partera, yo creo que no. De acuerdo a la tradición judía, la madre se hacía todo la labor de parto, pero lo hizo un proceso antes de esto, lo faja de una vez antes de que sienta la paja o lo que había en el pesebre. Primero esto, antes de la paja del pesebre, porque ya la cuna nos habla de calorcito, nos habla de cuidado, no. María en su corazón dijo, el ángel me dijo que este era el Hijo del Altísimo. Y vamos a proceder con él como sacerdote, como sumo sacerdote y representante de la humanidad delante de Dios. Entonces, esto era así, solamente le dejaban la carita descubierta. Entonces, hermanos, era la señal del cielo que el bebé estuviera así. Por eso los ángeles lo distinguieron, porque iba a estar notificando su misión y su ministerio desde esa edad. Hermanos, era la señal de que un hijo, y el hijo, repito, Jesús fue unigénito como hijo de Dios en la eternidad, porque él no tenía cuerpo. Jesús nace en Belén porque Dios le provee un cuerpo. Pero él no empezó en Belén, él ha sido Dios eternamente y para siempre. Pero para poder salvarnos tuvo que tomar carne. Se hizo carne la palabra. Hoy en día, hermano, en cada enseñanza, porque estamos de aquí hasta el Monte Everest de palabra que sabemos. Pero en cada vez que usted se reúne en la iglesia, es para que usted le dé lugar. Para que usted le dé lugar al Espíritu Santo, porque en el momento en que uno está ministrando, usted está pensando, eso no es así, eso no me parece, eso no me gusta, no creo en eso es imposible. Entonces hay que bregar para que la palabra pueda penetrar y derribe la tradición que tenemos, tradición evangélica también. El Espíritu de Dios espera que en cada vez que usted viene a la iglesia, tenga la acción que tuvo María. Que usted diga, esta es la palabra del Señor. Hágase su voluntad en mí. Y el Espíritu Santo está ahí sobre usted para que usted se deje embarazar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios deje de ser un libro aburrido y se haga carne en usted.
Lo que pasó con María fue literal. Ella no dijo al ángel, ay, ¿será verdad? Ay, pero es que yo he oído otra cosa. Ay, pero es que a mí me dijeron que hasta de 4, esto y el otro. No, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Ella no había tenido vida íntima de ningún tipo. Era virgen. Era virgen. Era virgen. ¿Aló? Entonces, hermanos, ella se abre a la palabra. Y la palabra es depositada en ella por el Espíritu Santo y llega de su cabeza, llega hasta su vientre. Y ahí empieza a desarrollarse el cuerpo del Hijo de Dios. Nosotros venimos a la iglesia y oímos y sabemos y oímos y sabemos y ya eso me lo sé, ya lo supe y lo veo, se lo oí a este y se lo oí al otro, pero no estamos conscientes de que el Espíritu Santo en este momento está ahí. Y que usted debe de recibir la palabra, no dejársela aquí. Recibir la palabra y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Me están enseñando que adore, hágase tu voluntad. Me embarazo de la palabra de adoración. Me embarazo de la palabra de la santidad. Me embarazo de la palabra de conocer a Cristo. Me embarazo de la palabra de ser ejemplo para mis hijos. Me embarazo de la palabra de poner límites a mis hijos y enseñarlos al camino hacia donde deben llegar. Pero ¿cómo estamos? Comiendo, riéndonos, totalmente oyendo pasivamente. Sabemos mucho aquí, pero no estamos embarazados para que la palabra se haga carne. Entonces ya ante la tentación, como la palabra es carne, no solo letra, yo digo no. Si la tentación es la murmuración, digo no. Porque está en mi embarazo, es parte de todo, hasta de los órganos. Hasta de los órganos, la palabra llega a hacer efecto hasta en los órganos. Entonces, él tenía que recibir, que tenía padres que le iban a poner límites, que iba hacia un sacerdocio. Hermanos, el problema de estas generaciones es que no hay sacerdocio en los padres. Entonces los niños, se triplica la religiosidad en los niños porque la iniquidad pasa y se duplica en cada generación. No entendemos, pensamos que el niño tiene que ser doctor, abogado, médico o lo que sea, amén, aleluya, que sea ingeniero y ojalá astrofísico, pero es decirle, usted será un siervo de Dios. Y no es solo decírselo, que lo vean a casa, porque ese es el destino de su hijo. Yo no sé para qué quiere un ingeniero impío o homosexual o lo que sea, o ateo. Ok, horas de nacido. Y no dijo, ay, pobrecito, esas bajas lo van a incomodar, va a estar incómodo, pobrecito, se le va a hacer un trauma. No, María no pensó en eso. María pensó en la responsabilidad que tenía como madre, no de Dios, del Hijo de Dios. Porque María no es madre de Dios, es madre del Hijo de Dios. Entonces la señal era ¿qué? Pañales, envuelto en fajas, que significa ¿qué? Límites. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque él había sido Dios en la eternidad, él había creado todo en la eternidad, pero como hombre tenía que obedecer. Siendo Dios, como hombre tenía que obedecer. Ahora difícilmente obedecemos a nadie, vivimos como se nos ocurre, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a Ezequiel, aleluya, Ezequiel 16. Vean lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel sabía esto porque esto es tradición, o sea, vivencia judía. Los judíos hacen esto con los niños. Por eso es que Israel no ha sido absorbido entre todas las naciones. Aquí nosotros nos vamos una semana a México y venimos, ándale, ¿cómo le va a mi padre? Ya venimos hablando como mexicano. Nos absorbe la situación en una semana de estar en México. Y si es en España, peor.
Si es en España, venimos hablando con Z, porque ya tengo 4 críos, tuve 4 críos. Así somos, se nos pega todo lo de la calle, se nos pega así. Pero por eso es que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, no ha perdido su fe. En 5,000 o 7,000 años de vivir, unos en África, otros en Austria, otros por allá y otros por allá y otros por allá, tienen un solo templo y un solo Dios. Y enseñan a sus hijos desde bebés. Hermano, Dios espera que usted se deje enseñar, que usted se deje poner fajas. Fajas, la señal estará envuelto en fajas. Estará enseñado a sentir qué límites. Fajas, así era lo que hacían los padres hebreos y lo hacen también. Hermanos, ciertas tribus indígenas del sur de América hacen esto con los niños. Yo recuerdo a mi abuelita como lo hacía con mis primos. Así, solo que con cobijas. Ponían 3 cobijas chiquiticas, el bebé en el centro y empezaba el envoltorio con la primera cobija. Luego la segunda cobija, la tercera y luego lo que sobraba para atrás y le ponían un amarre aquí. Así dormían los bebés, ¿verdad, hermana? Ahora, Ezequiel 16, Israel sabía esto. Israel sigue haciendo esto con sus niños que saben que tienen un llamado para ser siervos de Dios. Esto no es solo para los hijos de los pastores y para los hijos de los diáconos, no. Si usted quiere que su hijo llegue a temer a Dios y amar a Dios, métalo a estudiar, aleluya. Pero enséñele cuál es su destino. Porque como le digo, ¿para qué quiere un ingeniero apóstata, un médico sátiro? ¿Para qué? Entonces Israel desobedece y Dios le llama la atención. Oiga, le dice el 3, bueno, 16, 16:2, hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y diles, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Eso tiene una enseñanza bárbara. Porque quienes éramos gente buena y buenísima antes de llegar a Cristo. Teníamos padre amorreo, el mundo, y madre Tea, las tradiciones y las costumbres del mundo. Y el Señor viene y nos salva. Escuche, hermano, escuche por favor para que conozca. El Señor viene y nos salva, pero creemos que eso es todo. Nacemos de nuevo en el Señor, pero creemos que eso es todo. Y que así, yo soy cristiano, pero tengo un vocabulario terrible, son los pleitos en la casa, no diezmo, con costos ofrendo, no me gusta servir a Dios. Eso es religión y estamos en un mal conocimiento si es así. Dijo, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Eso tiene una enseñanza bárbara. Pero oiga lo que le dice Dios a Israel y se lo dice hoy a la iglesia. En cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, ¿qué pasó? Número 1, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavado con aguas para limpiarte, no fuiste salada con sal, ni fuiste envuelto en fajas. La salvación la da el Señor y es gratis, pero sobre su vida y sobre mi vida y sobre el ministro más famoso del mundo tiene que pasar por este proceso. ¿Cuál es el primero? Cortar el ombligo. Hay que cortar el ombligo porque la madre era Etea y el padre amorreo. Hay que cortar para desligarlo de las viejas alimentación que tenía, para desligarlo de la vieja vida que tenía. Pero dice, no fue cortado tu ombligo, ¿qué más? No fuiste lavado con aguas. Hay mucho creyente que no ha cortado su ombligo con la vieja vida, no ha cortado su ombligo con la vieja forma de pensar.
sigue atado al ombligo de su madre Etea y su padre amorreo. Están aquí, pero piensan como la gente que no tiene a Cristo. Actúan como la gente que no tiene a Cristo. Cristo es un Dios en medio de un montón de diosesitos, porque no han cortado el ombligo de la vieja manera de vivir. Hablan igual, actúan igual. Es más, Jesús, ya no tengo tiempo para usted. Cuando esté enferma, corro para que usted me sane. Pero mientras tanto, eso el ombligo tiene mucho. Pero tampoco fue lavado con aguas. María lavó a Jesús con aguas. Aguas reveladas, no predicadas. Entonces hay gente, hermanos, que recibe limpieza cada 8 días, si acaso, cuando se congregan. Porque en casa no leen la palabra. Yo no sé usted, pero bañarse cada 8 días, o cada mes, o cada 2 meses, con el ombligo pegado. Imagínense usted que el líquido en el que el bebé vive es un líquido puro, pero en el momento en que la fuente se rompe, si el bebé sigue ahí, el líquido lo contamina. Y si no se corta el cordón, imagínense. Y muchos creyentes creen que este proceso es solamente natural. No, usted y yo tenemos que pasar por cortar el ombligo, que nos laven en aguas. Yo he pasado y sigo pasando ese proceso, hermano. Dice lavado con aguas, que esa es otra cosa. Ni fuiste salada con sal. María hizo eso con Jesús. Cortó el ombligo, lo lavó con aguas, lo saló con sal. Porque en aquellas épocas, hermanos, hablando literalmente, la sal es un inhibidor de bacterias. La carne se salaba con sal para que no se pusiera mala, porque no había refrigeración. Ella lo saló con sal, siendo el Hijo de Dios. Venía sin pecado, Él vino sin pecado, nació sin pecado. Dice, no fuiste ni salada con sal, ni fuiste, ¿qué? Envuelta en fajas. Esa fue la queja del Señor sobre Israel, hermanos. Israel, me conociste, naciste, pero no cortaste tu ombligo. No te cortaron tu ombligo, no te lavaron con aguas, no te pasaron sal para limpiarte, ni te envolvieron en fajas. Hermano, usted y yo tenemos que aprender. Usted y yo, usted puede ser el científico más connotado, el obrero más humilde. Usted necesita ser envuelto en fajas. Usted necesita saber que tiene que meterse bajo una cobertura. No has permitido ni permitimos que se nos pongan fajas. Ese bebé era envuelto así porque venía a hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a hacer la voluntad de Él. Hacer la voluntad de Él en nuestras vidas y hacerla con nuestros hijos. Qué tremendo, hermano, qué tremendo que estas generaciones están creciendo sin que haya sacerdocio en la casa. Ni somos sacerdotes ni ejercemos el sacerdocio. No lo ejercemos. Entonces las nuevas generaciones, que Malaquías dice que sus hijos, hermanos, mi hijo, mi nieto, son una descendencia para Dios, no para el diablo. Pero no están siendo envueltos en fajas, con el ombligo sin cortar. Entonces menos se cree en Dios. Ya los jóvenes ni los viejos desean servir a Dios. Es una lucha para que se evangelice. Las iglesias están encerradas entre 4 paredes, porque si los ponen a evangelizar, todo el mundo se va donde no haya que hacer nada. No, el sistema, comillas, eclesiástico que tenemos no corresponde a lo que es lo que Dios planeó. Que usted sea un sacerdote, que usted tenga autoridad contra los demonios, que usted sane a los enfermos, que usted sea una luz en su barrio, que tengamos conocimiento revelado, no solo saber, que te dejes envolver en fajas, hermano.
María sabía su misión de un hijo de Dios que ha sido cortado el ombligo, lavado con agua, salado con sal y envuelto en fajas. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.